Hola, buenas noches. Estoy desde Inglaterra preparándoles esta clase y espero les guste. A la vuelta les voy a contar cosas que estoy viendo acá y mostrar fotos y demás. Mucho de lo que vamos a hablar hoy lo hacen en el instituto en el que estoy. Y disculpen que la presentación está en inglés, pero está en inglés como todas las otras presentaciones que les he dado. El libro que pueden ver es, por supuesto, el libro que estamos usando, el libro de genética de Klug, y el capítulo comienza en la página 614, que eso ya lo sabe. Bueno, y de lo que vamos a hablar ahora es un poco de genómica, bioinformática y proteómica. Y de esto vamos a hacer un trabajo de análisis de secuencias génicas aplicados a relaciones evolutivas cuando veamos la materia evolución el cuatrimestre o el año que viene. Y vamos a hacer algunas pruebas ahora en la base de datos. Básicamente tenemos que ser conscientes que el genoma completamente ha sido secuenciado usando una tecnología que se traduce como tecnología de la perdigonada, que era ampliamente usada para los métodos de secuenciación y ensamblaje de genomas enteros que había. Y en las clases anteriores ustedes ya saben que hay nuevos métodos de secuenciación y que esta secuenciación usada básicamente por el proyecto Genoma Internacional no es la que se está usando ahora, ¿no? Es muy loco, pero no hay material como para que yo les dé, o sea, vamos a ver cómo es la secuenciación actual, pero el genoma humano se secuenció usando esta tecnología. Los análisis de las secuencias del ADN caen en los análisis bioinformáticos y de base de datos genómicos, y esto actualmente es muy utilizado. La genómica funcional intenta identificar funciones potenciales de los genes y otros elementos en el genoma, y el genoma humano, el proyecto Genoma Humano, revela una organización muy importante en la organización del genoma en los humanos. Y hasta acá va a ser la clase de hoy, y para la clase que viene vamos a ver la revolución de las gómicas, que ha creado una nueva era de los métodos de investigación biológica. Los genomas eucariotas y procariotas muestran muchas estructuras en común y rasgos funcionales que son diferencias importantes entre ambos. Vamos a ver bastante de eso. Los análisis de genómica comparativa y los genomas comparados de diferentes organismos en que estamos, y qué es la metagenómica y la genómica aplicada, sobre todo para técnicas de estudios ambiental. ¿Qué es el análisis del transcriptoma? Esto incluso di una clase en una ocasión, una charla en una ocasión, en una reunión que se hizo en Mendoza, y cuál es mi idea de por qué es importante el análisis del transcriptoma para el ama de casa. Y el ama de casa es la madre de sus alumnos, así que, o muchas veces sus alumnos, ustedes mismos también. Y entonces es importante saber para qué es lo que estamos haciendo o estudiando, por qué es importante saber qué es el transcriptoma. Bueno, qué cosa identifica la proteómica y qué análisis tienen que ver con la composición de proteínas de las células, y los sistemas biológicos como herramientas integradas, aproximaciones integradas al estudio de las interacciones de todos los componentes de las células de un organismo. Pero eso vamos a ver la clase que viene, ¿está? Básicamente vamos a ver ahora cómo fue la metodología de secuenciación por el método de la perdigonada, y que fue muy utilizado como método de secuenciación para ensamblar genomas completos. La genoma, que es el estudio de la genómica, que es el estudio de los genomas, comprende una genómica estructural, una genómica funcional, una genómica comparativa y la metagenómica. Las dos últimas las vamos a ver en la clase que viene, les dije. La genómica estructural se enfoca en los genomas y en analizar la secuencia de los nucleótidos para identificar genes y otras secuencias importantes, tales como elementos regulatorios.
Por eso es estructural, tiene que ver con la secuencia del ADN que tiene, digamos, esta molécula. Y tiene una aproximación que la vimos en un comienzo con todos los que vimos las clases anteriores que tenían que ver con la tecnología del ADN recombinante y los plásmidos. Es un método de, digamos, de estudio de clon a clon. Esos fueron los primeros métodos que se usaron, y hacer mapas genéticos con esto. Ya cuando veamos, estudiemos concretamente cómo se hacen los mapas genéticos desde el punto de vista tradicional, vamos a volver a este punto y les voy a explicar cómo se hacen los mapas genéticos con estos métodos de clon por clon. Sin embargo, un nuevo método surge a mediados de los años 90 y fue la tecnología de la perdigonada o shotgun, que es un método favorecido y que se fue usado para generar la primera secuencia del genoma. Básicamente, ¿en qué consiste este método de shotgun? Es tomar, ¿se acuerdan los métodos de separación de cromosomas que tenemos? Bueno, podemos clasificar cromosomas por separado, y una vez que los tenemos separados, cortar el ADN con distintas enzimas de restricción. Si nosotros estamos viendo acá, tenemos una EcoR1 y una VAN-H1 y VAN-H2 que producen estos tres fragmentos. Y acá hay otro fragmento que ha sido cortado con otra enzima de restricción. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense acá, entre este 1 y este 4 hay puntos de solapamiento, ¿está? Como esto. Entonces, estos puntos que se están solapando se llaman contig. Y lo que se hace es cortar, secuenciar cada uno de estos pedacitos por separado, analizar con programas especiales, y cuando no existe un contig, se sintetiza un pedacito de primer aquí para buscar este clon específicamente con técnicas como por ejemplo el Southern blot, y se pesca ese clon y se secuencia. Entonces una vez que se tiene esa secuencia, se puede ver cuál es el fragmento que va pegado, ¿no? Entonces, de esta manera acá vamos a tener estos fragmentos que están alineados con secuencias idénticas, y esto está repetido. No es que se secuencia una sola vez, sino que lo mismo se puede secuenciar muchas veces. El genoma humano se secuenció como 20 veces, dice el texto, así que léalo. Y una vez que se tienen estas secuencias empalmadas, se puede armar el genoma completo. El método de secuenciación de la técnica del dideoximonucleótido, bueno, esa tecnología se sigue usando con cualquiera de los tres secuenciadores que vimos, tanto del dideoximonucleótido de Sanger como los otros que vimos, ya sea el método de los pirofosfatos o el método del análisis de hidroxilos de hidrógenos que van quedando, ¿no? en la, digamos, en la unión de dos nucleótidos, ¿no? En estos enlaces pirofosfato que se producen. Y bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Que las DNTP están teñidos con distintos colores, y entonces hay un láser que por medio de un gel capilar puede separar y alinea estos fragmentos que están solapados en secuencias que se llaman contig. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que les quería mostrar, ¿no? El final del contig 1, acá toda una secuencia que coincide con toda esta secuencia, y ahí comienza el contig 2. Ven que termina en este pedacito que se empalma con estas secuencias las encuentran las computadoras, ¿no? Hay programas especiales, y entonces al final tenemos toda esta secuencia que corresponde al cromosoma 2, y este pedacito de acá al final es usado para buscar la secuencia que le sigue, y así. Es un sistema muy ingenioso. La aproximación de clon a clon genera contigs que están alineados primero por clones de perfil genético similar, por ejemplo el uso de los mapas de restricción, y luego con un número mínimo de clones que se solapan y que son secuenciados, ¿tá? Como les había dicho, acá tenemos todos los clones, aquí todos los clones que se van solapando.
¿no? Esta figura dice que el cromosoma humano, aquí tenemos VACs, recuerden que los JAK no se usan, los cromosomas artificiales de bacterias son los que más se utilizan. Fíjense que tienen como 40.000 pares de base, y si ustedes recuerdan, el primer genoma que se secuencia tiene 4.000 pares de bases. Y esto se genera con un mapa de restricción, y ese mapa de restricción se selecciona cuáles son los mejores unidades de restricción para armar este mapa, secuenciar esta secuenciar todo y obtener la secuencia final. Esa es la idea. ¿Está? Y bueno, la decisión de designar una secuencia como final está dada por la cantidad de errores que los científicos están dispuestos a aceptar. Normalmente las secuencias, para poder disponer de genoma final, se analizan entre 15 y 20 veces, porque pueden haber errores aún en la misma secuencia. Y también se analizan secuencias de distintas personas para ponerse en complemento. Y prácticamente no hay diferencias entre la secuencia genómica de una persona y otra en las partes de eucromatina, que es la cromatina que principalmente se va a expresar. Hay más diferencias en la heterocromatina, pero la heterocromatina no ha sido del todo secuenciada, y ahí es donde están grandes unidades de repetición de los genomas que permiten, por ejemplo, hacer análisis de paternidad, que eso lo vamos a ver. La secuencia del ADN descansa en los análisis genómicos de bases de datos y de la bioinformática. Incluso cómo será importante este área, que hace ya unos años se crea la carrera de bioinformática en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Allá se estudia esta carrera, que tiene que ver con el uso y aproximaciones basadas en computadora para organizar, compartir y analizar datos relacionados a la estructura de los genes, a la secuencia de los genes, la expresión y a la estructura proteica y la función. Todo esto partiendo de la secuencia de datos. Y todos estos datos de la secuencia de genes. Y todos estos datos se ponen en el GenBank, que es una de las bases de datos genómicas más importantes que existen, que es mantenido por el Centro Nacional de Información Biotecnológica de los Estados Unidos, perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Cada secuencia depositada en el GenBank recibe un número de accesión, y la secuencia genoma se anota para identificar los genes, sus secuencias regulatorias y sus funciones. Y acá viene un punto muy importante, que es la identificación de los marcos de lectura abiertos. Requiere la traducción de los 6 marcos de lectura que se pueden tener. Y dirán, ¿cómo 6 marcos de lectura si yo tengo una secuencia de ADN? Pero no, 6 marcos de lectura, porque nosotros tenemos una secuencia que puede comenzar, por ejemplo, aquí tenemos la secuencia, ¿no? Desde el nucleótido número 1 al nucleótido número 280. ¿Está bien? Fíjense, este es el 1. ¿Y qué pasa acá? Y acá hay un individuo, esto es lo que yo estoy enviando a buscar, a que me coincida, que busque la información, y este es un individuo que ya está introducido en la base de datos. Entonces acá veo una coincidencia completa. Acá veo que hay un espacio en blanco, porque entre esta citosina y esta guanina hay una diferencia ahí en esa base. Acá también entre esta timina y esta citosina. Acá estamos viendo una comparación de un CONTIG genómico de cromosoma 8 de ratones, que tiene que ver con el receptor de la insulina, y creo que la secuencia que se está enviando a analizar es una secuencia humana, ¿tá? Por eso ahí en especies sí encontramos diferencias. Más diferencias hay, más distantes están las especies una de otra, y por eso es la aplicación que tiene en análisis evolutivos. Bueno, entonces esto es la comparación de los genomas.
Y, y acá está cómo están organizados los genes eucariotas. Esto ustedes ya lo saben porque lo han visto en biología molecular. Tenemos un sitio de iniciación de la traducción, aquí, en este sitio en amarillo que estamos. El área, un elemento, primero vamos a ver un área de regulación de la transcripción, ¿no? En donde se ponen enhancers o silenciadores o alguna proteína ahí que va a activar o disminuir la expresión del gen, la transcripción del gen. Un área donde se instala el promotor para que es la Tata Box, la Cat Box, etc. Luego tenemos un área que está intermedia entre la Tata Box y el comienzo de la traducción, y aquí tenemos el sitio de inicio de la traducción con un codón de iniciación, que normalmente es AUG, y luego el exón, que es lo que se va a expresar. Acá tenemos un sitio de corte en donde hay una secuencia GU o GT, uracilo o timina, el uracilo en el ARN, recuerden, y el área en la que se produce el corte del intrón con un GT a izquierda flanqueante y un AG a derecha, que lo vemos aquí, ¿no? Este AG que está acá, el área de splicing o de corte del intrón. Entonces acá tenemos el primer exón del gen, un intrón, el segundo exón, otro intrón, y el tercer exón, quiero decir, y aquí un sitio de terminación de la traducción, un sitio de corte, ¿está? Y finalmente va a haber todo un pedacito luego a derecha también del gen y un sitio de poliadianilación. Recuerden que todos los ARN mensajeros terminan con una colita de polia. Y acá tenemos la secuencia cruda, tal cual está, entonces esto es muy difícil de identificar, pero hay programas que permiten encontrar, vuelvo atrás un segundito, que permiten encontrar, por ejemplo, este sitio, la Tata Box, el sitio de inicio de la transcripción, los sitios de corte y empalme de los intrones, qué codones hay, ¿tá? Y a esos se los he marcado aquí y algunos los traía. Esta es la zona de la Tata Box, el AUG o ATG es el codón de iniciación, y acá comienza todo el primer intrón, exón, hasta que llega a esta secuencia GT. Cuando reconoce esta secuencia GT, esta está, pero está dentro del marco de lectura, así que esta no la puede tocar, ¿entienden? Fíjense, si contamos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, acá es donde corta el codón, ¿ven? Entonces no me la toma, esta me la toma completa, GGT, GAG, etcétera, etcétera, y acá corta en CAC, CAG aquí corta, y este es un sitio para corte y empalme del exón, del intrón 1. Lo mismo ocurre con los demás, AG al final, GT, AG al final, y una secuencia de terminación TA. Si tienen tiempo y ganas de mirarlo, lo van a poder encontrar. Todo esto son intrones, que son otro mundo que tal vez en algún momento los veamos. ¿Cómo se hace para encontrar esto? Hay computadoras, hay programas en computadoras que encuentran los marcos de lectura abiertos, ¿tá? Y trabaja, como les decía, con 6 secuencias. Y esa secuencia es la misma. Digamos, lo que ocurre es que esa secuencia se puede analizar, por ejemplo, comenzando en esta G, aquí, comenzando en esta otra G, es decir, yo comienzo en esta G, voy a tener este codón, GGT, luego TGA, etc. Si me corro y comienzo en la segunda G, voy a tener GTT, GAG, etc. Y si comienzo en la tercera, voy a tener TTG, AGG, etc. Comenzando donde comience, voy a tener una secuencia distinta, y esa secuencia distinta van a ser aminoácidos. Y ustedes saben muy bien que los aminoácidos se pueden representar, lo vimos en biología, con un código de 3 letras, por ejemplo valina son 3 letras, o una B corta, en este caso la B corta representa la valina, ¿no? Y entonces, si yo comienzo acá, voy a tener
una señal de finalización, otra señal de finalización, miren todas las que hay. Obviamente esta no puede ser la secuencia que codifica. Si comienzo en la segunda, voy a tener una señal de finalización, otra, una de inicio, viene, otra de inicio, tampoco puede ser. Y si comienzo con la tercera, todo esto no es expresable porque comienza a expresarse desde acá, desde que encuentro esta metionina, y acá viene, algunas metioninas pueden quedar, pero ya esto es medio una exageración y no tengo una señal de parada, así que esta no puede ser. Ahora, ¿de dónde salen todas estas? Fíjense, si son curiosos van a ver que esta dice 3,5 marco 1. Este 3,5 marco 1 ', decir que comienza desde esta sección, desde la G, pero desde aquí hacia allá, desde 3' hacia 5'. Pero no con G, sino con la base, la secuencia complementaria. ¿Tá? Entonces, analizando la secuencia complementaria, voy a comenzar por una citosina, timina, adenina, porque es la complementaria de esta. Ese va a ser el 3,5,1. El 3,5,2 va a ser timina, adenina, timina. Y así, ¿no? Y el 3,5,3 va a ser adenina, timina, adenina. Y así voy corriendo para allá y veo. Toda esta comienza con señal de stop, stop no es. ¿Ven? Acá tenemos un montón de señales de stop, seguramente no es. Y acá tenemos una secuencia que comienza y que acá tiene una metionina, que es un sitio de inicio de transcripción y no tiene señal de finalización. Esta puede ser la más probable, que el gen esté cortado, que haya que seguir amplificando más a partir de este gen para tener una secuencia de finalización completa. ¿Está? Eso una vez que ya tenemos el transcripto primario del ARN, ¿no? Y bueno, entonces eso es importante que ustedes conozcan, que es el marco de lectura abierto en esto, cómo se analiza el marco de lectura abierto, cuáles son los codones de iniciación y finalización. Eso lo vamos a ver donde figura el código genético, que creo que está en el capítulo, de hecho, y cómo se visualiza. Voy a entrar un segundito al libro, al capítulo, para que veamos. Acá, bueno, tienen todo para leer tranquilamente, interesarse por lo que es el proyecto Genoma Humano. ¿Tá? Acá era lo que estábamos hablando del shotgun, que lo pueden leer, cómo se anota la secuencia. Y acá, fíjense, marca cuál es generalmente el ATG, que dice ahí, o AUG, el inicio el codón de inicio de secuenciación, y los de terminación TA, TAG, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Ahí tienen esto para ir leyendo. Y acá tenemos una cadena, fíjense. Esto que vemos acá son la parte que son expresables. Lo que está en oscuro es la parte que es expresable, porque todo lo demás tiene un codón de finalización. Y no tiene de iniciación. Y acá tenemos esta secuencia, comienza acá y dura todo el pedacito del gen de la LAC-Z, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos problemas que pueden ir haciendo, ¿no? Dice cómo buscar secuencias genómicas correspondientes a ORF o Upper Wheel Frames, un marco de lectura abierto. Bueno, ahí tenemos la imagen que estábamos viendo recién. Y vamos a ir a la genómica funcional, que es lo que hace: clasifica los genes e identifica sus funciones, ¿no? Eso es lo que hace la genómica funcional. Es el estudio de la función de los genes basado en los resultados de las RNA o posibles proteínas que codifican, así como los elementos regulatorios que existen. ¿Tá? Ahí tenemos una planta, esta es una crucífera, se llama oh Dios, es una planta modelo es muy chiquitita, Arabidopsis thaliana es el nombre que tiene esta planta, y se usa muchísimo en estudios genéticos y ha sido la primera planta cuyo genoma se secuenció. Y si nosotros vemos acá, el tamaño del genoma tiene 125 millones de pares de bases. Si ustedes prestan atención, se recurre a la terminología computacional para hacer la expresión, ¿no? 125 megabases es lo que tenemos ahí, y ORF 25.000. Eso significa que tiene 25.000 marcos de lectura abierto, que es coincidente con aproximadamente 25.000 genes.
De esos 25.000 genes en porcentaje, prácticamente la mitad no está clasificado, que es lo que dice acá en esta ventanita azul. Y esta cantidad tiene que ver con genes del metabolismo basal de la planta. ¿Para qué sirven? Genes, factores de transcripción, es decir, genes que sirven para que otros genes se expresen, crecimiento, división de célula y síntesis de ADN, este porcentaje, rescate de células, defensa, muerte celular programada o apoptosis, comunicación celular, señales de transducción, destino de las proteínas, es decir, todo esto tiene que ver con el Golgi, a dónde empaqueta y manda las proteínas que está buscando. Transporte intracelular, tiene que ver con todas aquellas proteínas de transporte como la cinesina, que recordarán que la vimos, etcétera, etcétera, ¿no? Energía, es decir, estas son genes codificados por el genoma de la planta y son enviados a la mitocondria para trabajar. Síntesis de proteína, homeostasis iónica, etcétera. ¿Cómo se hace para comparar todos estos genomas? Esta herramienta, ¿no? Una herramienta que se encuentra en la base de datos internacional y se usa para analizar secuencias y compararlas con las secuencias conocidas. Y acá tenemos un ejemplo, un genomólogo que está relacionado filogenéticamente con otro organismo. Ahí tenemos el gen LEP humano y el gen OB del ratón, ¿no? Y donde vemos acá, por ejemplo, una lesión en la secuencia humana con la inserción de este nucleótido, un cambio de nucleótido entre adenina y guanina, entre citosina y adenina, etc. Cuando hay un espacio en blanco así, con esta rayita, significa que no hay coincidencia, o sea que hay una lesión de uno u otro genoma, y cuando está la rayita cuando están los nucleótidos sin la rayita, significa que hay diferencias ahí. Cuando los genes homólogos vienen de especies diferentes o se analizan en especies diferentes, se denominan genes ortólogos. Y cuando los genes están dentro de la misma especie, se denominan genes parálogos. Los genes parálogos, por ejemplo, pueden ser el gen de la hemoglobina y el gen de la mioglobina. Que uno es un gen parálogo del otro porque hay una duplicación génica y luego una evolución con otra función. El proyecto Genoma Humano revela aspectos muy importantes de la organización de los genomas en los humanos, y fue coordinado por el esfuerzo de un montón de instituciones que participaron ahí, y este esfuerzo internacional sirvió para identificar todos los genes del genoma humano, y los principales rasgos del genoma humano se presentan a continuación y se los tengo que leer porque es una tabla que la encuentran en el libro, pero que es bastante interesante descansar y charlar sobre cada uno de estos puntos. El genoma humano contiene 3,1 miles de millones de nucleótidos, es decir, 3.100 millones de nucleótidos. ¿Está bien? Ese billion es un número inglés que habla de miles de millones. Pero las secuencias que codifican proteína solamente consideran alrededor del 2% del genoma. Es decir, de esos 3.100 millones de nucleótidos, el 2% son secuencias que se expresan. El resto es lo que se denomina ADN basura, que actualmente este concepto está en revisión y yo digo que nosotros le decimos basura y porque le decimos así pensamos que es basura. Justamente hace un rato estuvimos hablando eso con unos colegas. Es ADN que no es expresable. Ya vamos a ver un poco qué es. La secuencia genómica en los individuos de cualquier nacionalidad es igual en un 99,9%, es decir, ese 2% que se expresa prácticamente no tiene diferencias entre un individuo y otro, cualquiera sea la raza, ¿tá? O la nacionalidad, para no poner raza, que es lo que han hecho en el libro. ¿Dónde encontramos diferencias? En los
polimorfismos de nucleótidos simples, los SNP, y las variaciones en el número de copias. Estos comprenden la mayoría de las secuencias, de diferencias en secuencia entre personas y personas, y sirven para hacer análisis de paternidad. Cuando alguien dice me voy a hacer el ADN o me hice el ADN, en realidad se hizo estos análisis de polimorfismo de nucleótidos simples o de áreas repetitivas, ¿no? Variación en el número de repeticiones en tándem. Al menos 50%, es decir, la mitad del genoma de esos 3.100 millones de pares de bases, la mitad deriva de elementos transponibles, como los LINE, las secuencias ALU, los retrovirus que tenemos en el genoma, que no son retrovirus, eran retrovirus y ahora son secuencias que saltan y se mueven de un lado al otro en el genoma, los transposones, porque los transposones son los que salen de noche con otra, ¿no? Estos son los transposones y otras secuencias repetitivas del genoma. El genoma humano contiene aproximadamente 20.000 ORF, o sea, unidades, marcos de lectura abiertos, pero miren lo que dice ahora, ¿no? Mucho menos que los 100.000 genes que estaban predecidos, que se predecía que tenía. Cuando yo empecé a estudiar genética en los 90, se hablaba de que los humanos teníamos cerca de 100.000 productos polipeptídicos, o sea, y eso significaba, porque todavía pesaba fuerte la idea de un gen, una enzima de Bartoli-Tatum, una idea muy vieja de los 50, pesaba fuerte, y entonces bueno, yo estudié pensando en que el genoma humano tenía unos 100.000 genes. 10 años después, cuando está listo el primer borrador del genoma humano y se dice no, solamente tenemos 20.000 genes, yo digo, la pucha, me mintieron varios años. Pero lo que ocurre es que por un splicing alternativo que se da, que eso es, ustedes lo han visto seguramente cuando estudiaron ensamblaje de anticuerpos en biología molecular, pero también hay, por ejemplo, en el patrón de desarrollo de Drosophila, si es para macho, hay un gen que tiene un splicing, y si es para hembra, hay algunos exones que no entran en ese gen y se forma una proteína que tiene que ver con el desarrollo de la hembra. El mismo gen, eso se llama splicing alternativo. Por splicing alternativo se llegan a cerca de 200.000 proteínas, ¿está? De solamente 20.000 genes. Así que fíjense en la importancia que tiene el splicing alternativo. Esto está indicando que cada gen tal vez pueda tener 10 productos polipeptídicos diferentes. No solamente por splicing alternativo, sino también por otra serie de funciones o situaciones que se dan. También más del 50% de los genes humanos muestran un alto grado de similaridad en secuencia con genes en otros organismos. Sin embargo, más del 40% de los genes no tienen una función conocida hasta el momento. Los genes no están uniformemente distribuidos en los 24 cromosomas humanos. Hay regiones ricas en genes separadas por regiones pobres en genes o desiertas que constituyen más del 20% del genoma. Estos desiertos se correlacionan con el bandeo G cuando se hace la tinción de bandeo G en los cromosomas, que lo vimos en citogenética, en el taller de citogenética. El cromosoma 19 tiene la densidad más alta de genes, y el cromosoma 13 y el Y tienen la densidad genética más pequeña. El cromosoma 1 contiene el número más alto de genes y el cromosoma Y contiene el número menor de genes, coincidente en realidad con lo que habíamos dicho antes, o sea, tiene poca densidad y pocos genes, ¿no? Los genes humanos más grandes son más grandes y contienen intrones más grandes y en mayor cantidad que los genes de los genomas de los invertebrados, tales como Drosophila, que es un organismo tipo y que está en la primera unidad del libro, eso lo tienen que saber. Y el genoma humano más grande, el gen más grande que codifica el genoma humano,
es la distrofina, que es una proteína muscular. Este gen está asociado con una mutación, una forma de mutación que tiene que ver con la distrofia muscular de Duchenne. Tiene 2,5 millones de bases, de longitud. Es mucho más grande que algunos genomas bacterianos, imagínense. Y la mayoría de este gen está compuesto de intrones. Entonces, en algunos puntos este gran gen falla, genera proteínas anómalas que generan una enfermedad que es letal, ¿no? Y el número de intrones de los genes van de ninguno. En los genes de las histonas, que recordarán tienen que ver con aquellas proteínas que están asociadas al ADN, estas no tienen intrones, a 234 genes, intrones en el gen para titin, que es otra proteína muscular. Y así como veíamos los datos de Arabidopsis de las categorías funcionales de la genómica funcional en humanos, también se puede asignar, por ejemplo, aquí tenemos el 41% de los genes no tienen una función molecular conocida, y esto es porque esas funciones están analizadas y vistas en otros grupos. Hay transportadores intracelulares en un 1,1%, genes de la hidrolasa en un 4%. Ahí tenemos todo un grupo que tiene que ver con genes enzimáticos, que está constituyendo un 10-12%, señales de traducción, 5, 6 y 6, 12, 15% aproximadamente, pegado a los ácidos nucleicos otro 15%, ninguna función, que pueden ser, bueno, o sea, no es una función conocida como la adicción. Es conocida, pero no se asigna en grupo, como por ejemplo la adhesión de las células, cualquier otro tipo de genes, proteínas virales, etcétera, ¿no? Y ahí tienen sobre este lado del esquema un montón de otras funciones que tienen que ver. Por ejemplo, las proteínas del citoesqueleto constituyen el 3% de los genes que tienen el genoma humano. Así que bueno, con esto que hemos estado viendo, las actividades que les dejo para que hagan es que repasen la teoría de las fotocopias, que las pueden encontrar en Carajillo, o del libro que les di. Lean eso con cuidado por lo menos hasta el punto 25.4. Y ahí hay dos problemitas que les dejo. Uno está en la página 597 del libro, si nos buscan la fotocopia, o 650 el archivo PDF, y el otro es el problema 19, que está en la página 652. Y hay una partecita que quiero que lean para la próxima clase, que se encuentra en la parte final del capítulo. Aunque esté en la parte final, lo van a entender perfectamente, porque es lo que tiene que ver con la clonación. Así que esas técnicas son comunes y ya la hemos visto. En una parte ahí menciona una proteína que se va a expresar en la leche de terneros, y lo que quiero que hagan es que investiguen qué es lo que está haciendo Argentina al respecto, y para que les dé una pista, solamente voy a decir una palabra, que es Biocidus. Eso espero que les sirva para encontrar qué es lo que me gustaría que hagan. ¿Tá? Vamos a ver brevemente el problema 6 del libro.